Buenas noches, mis hermanos y amigos. Tanto hemos hablado de la fe que a veces olvidamos lo que es verdaderamente la fe. La palabra de Dios, desde Génesis al Apocalipsis, trata de la fe en el Señor Jesucristo, la fe en que Dios hará lo que ha dicho. Este mundo, todo ha visto los milagros portentosos del Altísimo. Nosotros leemos, por ejemplo, cómo Dios hizo pasar a su pueblo en medio de un mar embravecido, como en seco, convirtiéndolo en aguas tranquilas y que servían de paredes para que el pueblo de Dios cruce en medio. El poderoso Dios, el poderoso de Israel, nuestro Dios eterno y misericordioso. La fe es lo que mueve al justo. En el momento que aceptamos a Cristo como Señor y Salvador, lo hacemos por fe. Por fe venimos ante Él y pedimos perdón por todos nuestros pecados. Por fe en su palabra y en Él asumimos que Él nos perdona, que Él nos limpia, que Él nos lava y somos perdonados, lavados en su sangre preciosa. Por fe en nuestras condiciones nos bautizamos en obediencia a Él. En el momento de nuestra salvación empieza el camino a la obediencia. Un camino que en ninguno de nosotros es perfecto. Porque a veces el mundo quiere pensar o hacernos, ustedes son perfectos. No somos perfectos. Somos seres humanos imperfectos en manos de un Dios perfecto. Que su gracia y su misericordia cada día nos fortalecen para no caer. El espíritu de poder nos anima a seguir adelante. Eso somos los cristianos. Pero la fe es algo que Dios nos dice, por la cual tenemos que vivir. El justo vivirá por la fe. Nosotros, los creyentes, debemos vivir por fe. Dios lo dice y nosotros lo creemos. Dios manda y nosotros lo obedecemos. Sabemos de memoria lo que dice Hebreos 11:1, ¿verdad? Sí, es uno de los primeros versículos que cuando llegamos a Cristo nos aprendemos de memoria. Dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. De hecho, también el autor habla de que la fe, el mundo fue hecho de lo que no se veía. De la nada Dios hizo lo que vemos, de la nada. Y la fe es lo que lleva adelante a la vida, a los cristianos. ¿Pero qué es la fe? La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Marcos, Evangelio según San Marcos, capítulo 11 de Marcos. Marcos 11, el verso 24. La palabra del Señor, fíjense hermanos, está enseñando el Señor Jesucristo a sus discípulos. Les está enseñando. Y cuando le enseña a sus discípulos las palabras que el Señor les dijo a los 12, también nos las dice a nosotros, que somos sus discípulos. Marcos capítulo 11, sí. Desde el verso 23 vamos a leer para tomar la idea completa. Marcos 11, desde el verso 23. La palabra del Señor nos dice así. Porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho, fíjense, lo que dice, lo que diga, le será hecho. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Si es la fe, mis hermanos. ¿Qué es lo que el Señor nos dice aquí? El autor sagrado en Hebreos 11:1 nos habla de que la fe es la certeza de lo que se espera,
la convicción de lo que no se ve. Y lo que el Señor nos está diciendo aquí, que cuando estemos pidiendo algo, nos traslademos al futuro. Al futuro. Si yo le estoy pidiendo algo a mi Dios, yo debo trasladarme más allá. Mi fe debe trasladarse más allá, sabiendo que el Señor me va a dar lo que le estoy pidiendo. O nos dará algo mucho mejor. Pero al mismo tiempo que le estoy pidiendo algo al Señor, le estoy diciendo al Señor, Padre, si eso que te estoy pidiendo me va a hacer daño, le va a hacer daño a mi familia, Señor, en tus manos está. Yo por fe te lo pido y por fe sé también de lo que me vas a dar es lo mejor para mí. Siempre será lo mejor para mí, Señor. Siempre. Aún cuando tú me digas que eso no, o por lo menos de esa forma no, sé que es lo mejor para mí. Entonces yo estoy pidiendo algo y me traslado hacia el futuro, sabiendo que Dios me lo va a dar de alguna manera y la manera como Dios me lo dé es la mejor. Es la mejor. Miren, en Efesios, carta a los Efesios, capítulo 3 de Efesios. Vamos a leer aquí, mis hermanos. Efesios 3. Leo aquí el verso 20. Y a aquel, es el Señor Jesús, que es poderoso. Fíjense, a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Según el poder que actúa en nosotros. Miren, Pablo cómo lo expresa aquí. Yo diría que es lo mismo que el Señor nos dice en Marcos 11. Lo que el apóstol Pablo acá nos da un poco desmenuzado. Dice, a aquel que es poderoso, recuerden, aquel es Jesucristo, es el Señor. Aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Según el poder que actúa en nosotros. La fe. Según la fe que hay en nosotros. Porque hermanos míos, reitero, su palabra nos dice que debemos vivir por la fe. Pero si cuando usted está orando, cuando yo estoy orando, le estoy pidiendo algo al Señor, pero no estoy convencido de lo que estoy pidiendo. No estoy convencido de que Dios me lo va a dar. Sino que estoy orando a veces hasta por costumbre, a veces hasta por religiosidad. Pero no, estoy orando con convicción. Hermanos, ¿no? Jesús lo dice, creed que lo recibiréis y os vendrá. Y Pablo nos habla de que Él puede hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. ¿Qué más, mis hermanos? Por eso, la fe es que estoy pidiendo, le pido a mi Señor y me traslado más allá. Me traslado hacia el futuro. Mi corazón, mi mente se traslada hacia allá y creo que el Señor me lo está dando ya. Creed, creed. Dense cuenta, creed. ¿Qué es creed? ¿En qué tiempo está? ¿En qué modo, perdón? ¿En qué modo? Imperativo. Creed que lo recibiréis y os vendrá. Sí, hermanos. Y dice el apóstol Pablo acá, ¿no? Hablemos de la revelación progresiva de la palabra. Pablo dice que él puede hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Él puede hacerlo mucho mejor, mucho más grande. Si yo le estoy pidiendo algo, el Señor me lo va a dar mucho mejor, me lo va a dar mucho más grande, mucho más me lo va a dar al Señor. Pero esa es su convicción. Debe haber fe, pero fe en orar por si acaso, Señor, por si acaso. No. El Señor lo dice, si tuvierais fe
como un grano de mostaza. Dijereis a este monte, quítate y échate allá, y os obedecerá. Bueno, no es una hipérbole, ¿verdad? Pero es la magnitud de lo que Dios nos dice que podemos alcanzar por la fe. Si nos quedamos donde estamos es porque nuestra fe es corta y poca. Oramos, sí, pedimos. Puede ser que tengamos años pidiendo alguna cosa. Pero hermano, en la fe, valga la redundancia, tiene fe cuando lo pide. Tenemos fe cuando le pedimos. Creemos que Él nos lo va a dar. Sí. Pastor, ¿pero qué significa creer? Bueno, creer significa que mientras yo estoy convencido de que Dios me lo va a dar, yo ando tranquilo. Ando tranquilo. Ando sin afán. Ando sin ansiedad. Lo alabo, lo adoro, lo bendigo, lo sirvo. Bendigo a mis hermanos, bendigo a mi familia. Pero si yo le estoy pidiendo algo y ando desesperado, inquieto, afanado, eso indica de que no hay confianza, de que no hay fe. Eso es, mis hermanos. Eso es. Pero si yo creo, le pido al Señor por algo y yo creo que Él ya me lo está dando, yo actúo como si ya me lo hubiera dado y ando tranquilo, sin afanarme, sin ofuscarme, sin desesperarme, convencido de que el Señor es el que me lo va a dar y el tiempo de Él es el mejor. Es el mejor. Pablo lo dice de una manera tan hermosa también. Mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Dios está dispuesto a darnos mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Pero la condición es la fe. Dice Pablo, según el poder que actúa en nosotros. Según la fe que tengamos en nosotros por Él y en su palabra. Y se refleja eso, ¿cómo? En no afanarme, no ofuscarme, no desesperarme, sino actuar. Si ya lo pedí, lo espero en el Señor, en su momento y en su tiempo. Porque estoy tranquilo, está tranquila de que el Señor se lo está dando ya. Eso es lo que dice la palabra de Dios, que no es palabra de hombres. En Santiago, carta de Santiago, capítulo 1. Leo aquí el verso 17. Santiago 1:17. Fíjense, hermanos. Toda buena dádiva, es decir, todo lo que Dios nos da, todo lo que recibimos, lo bueno que tenemos, lo que Dios nos ha dado. Y el Santiago nos recuerda, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Dios no es así, que un día no, Dios es algo que variable, que un día está con un ánimo, no, Dios firme. Toda buena dádiva viene de Él. Sí, hermanos, sí, nuestro Padre está dispuesto a darnos lo que pedimos, pero Él quiere que tengamos fe, que tengamos confianza. Porque a veces tenemos una idea de que nuestro Padre no nos quiere hacer el bien. Y Él quiere hacernos siempre el bien. Él nos quita algo para darnos algo mejor. Siempre es así, ha sido así y será así. Nos quita algo o nos niega algo para darnos algo mucho mejor. Mucho mejor. Eso es lo que el Señor nos dice, ¿no? Toda buena dádiva, todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Ese es nuestro Dios. Ese es nuestro Padre, ¿no? Y termino este mensaje leyéndolos en Hebreos, capítulo 10, desde el verso 37. Les leo, hermanos míos, para terminar. Leamos aquí. Hebreos 10, desde el verso 37 o 35. Vamos a tomar la idea completa. 35 al 39 de la carta a los Hebreos. Nos dice el Señor, a usted y a mí, a todos nosotros, nos dice el Señor, no perdáis, pues, vuestra confianza,
que tiene grande galardón. Nuestra confianza en Dios tiene premio. Es lo que aquí el autor sagrado nos está diciendo. Nuestra confianza en Dios tiene premio. Porque os es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará. El que ha de venir, el que ha de darnos vendrá un poquito, tranquilos, esperar en el Señor. Mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. El autor sagrado termina con el verso 39 diciendo esta frase de versículo hermoso que debe estar aquí escrito. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, porque si retrocedemos en la fe, perdemos lo que estamos pidiendo. No somos de los que retrocedemos para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Porque, hermanos míos, la fe protege nuestra alma. Cuando tenemos fe, andamos en paz con Dios, andamos en paz con los hombres. Tenemos paciencia, tenemos prudencia, tenemos contentamiento, tenemos gozo. Por eso el justo vivirá por la fe. Así que, mis hermanos, si estamos pidiéndole algo al Señor, trasladémonos hasta que el Señor ya nos ha dado, porque esa es su voluntad, darnos mucho más de lo que pedimos o entendemos. Creed que lo recibiréis y os vendrá. Así dice la palabra del Señor. Dios le bendiga, mis hermanos y amigos. Amén.